está haciendo este encuentro internacional de Ruta Emprende, de ecosistemas de emprendimiento, y se viene el segundo ciclo. Ya, quieren que hable por los dos micrófonos, así que vamos a hablar por los dos. Así que vamos ya por el segundo ciclo, donde se va a hacer un análisis de un diagnóstico que se hizo en este sector, y estamos con Sol Ciré para que nos cuente más o menos cómo ha salido todo a esta hora de la tarde ya. Invitemos a la gente que está medio perdida y que se vengan para acá. Sí, oye, todavía tenemos cupo, así que pueden todas las personas que viven en Maipú, Cerrillo y Estación Central que quieran participar y que quieran aportar al desarrollo del ecosistema de emprendimiento e innovación de estas comunas, vénganse para acá. Estamos en el Duoc, esquina Blanca, a ¿cuánto? 501, miren, no me acordaba bien el número, a una cuadra más o menos del metro Plaza Maipú. Así que los estamos esperando. Ahora vamos a partir con el diagnóstico territorial de estas comunas y después se viene un tremendo taller para que todos aportemos sobre los desafíos que tenemos en el territorio, y mañana también vamos a estar todo el día esperándolos. Así que no se lo pierdan, tienen que venirse para acá porque va a estar muy muy bueno. Gracias, Sol, y ya partimos. No, sí, estamos partiendo ya. Ya. Chicos, conéctense, compartan esta publicación para que toda la gente pueda saber de qué es lo que está pasando en el ecosistema emprendedor, para que sepan de qué se tratan estas cosas que de repente uno dice tanto nombre largo, no sé lo que es. Bueno, acá van a aprender, van a tener herramientas para poder mejorar su emprendimiento. Hace un rato conversábamos en el break que se hizo. Hay muchas entidades que uno dice, ¿cuándo puedo, no sé, encontrarme a tal persona en la municipalidad? Es que nunca atienden, es que en el Banco de Estado no me toman en cuenta. Bueno, hay muchas instituciones como el Banco de Estado, como las municipalidades, están los CDN, Estación Central de Maipú, están instituciones educacionales, está INACAP, Duoc, está la USACH, la Universidad de Chile, el IPE Chile. Hay muchas instituciones que están acá, algunas ONG, corporaciones, dispuestas a apoyar y a entregar herramientas. Como yo siempre digo, incluso en los programas hablamos que hoy día no es dar las claves para el éxito, sino entregar herramientas para ver cuáles me sirven para poder echar a andar mi emprendimiento. Así que no se vayan, van ahora a comenzar ya en unos minutos la segunda parte del diagnóstico que se hizo. Miren, ¿qué es lo entretenido de esto? Que de la Universidad de Chile hicieron un diagnóstico del sector o del territorio poniente, y se trató de entender qué es lo que está pasando o cómo se puede ayudar y entregar más herramientas a los emprendedores. Ahora, siempre vemos el tema de que hay mucho, no sé, diagnósticos, estadísticas que salen y nadie la entiende, o cuando el emprendedor normal dice, oye, pero a mí no me pasó. Es mentira. Bueno, acá lo que se va a hacer es que ese diagnóstico que se va a analizar y que se va a hablar ahora en unos minutos, después se va a analizar con todos los actores del ecosistema. Se va a empezar a analizar con las instituciones financieras, privadas, públicas, y con los mismos emprendedores e incluso estudiantes, para que digan, oye, eso que dice el diagnóstico a mí no me pasa, o no es tan así, o sí es verdad, para poder llegar a un diagnóstico basado en la experiencia. Por eso también están los CDN que están apoyando harto a los emprendedores. Entonces queremos ver experiencia, lo que realmente sea que de verdad les pasa a los emprendedores. La Cari quiere hablar. Vamos. Bueno, yo voy a ser como la que no sabe nada de emprendimiento y la que siempre hace las preguntas. No sé si, no va a llamar tonta, no son preguntas tontas. No, a veces hay personas que no sabemos qué son los CDN. Exactamente, qué son los CDN, porque hay gente que no sabe qué es lo que son, pues, Julio. No es CNN, eso es de noticias, ¿ya? CDN. Eso. CDN es el Centro de Desarrollo de Negocios, ya que son dependientes de Cercotec, del gobierno, y que están apoyando al emprendedor, sobre todo cuando está comenzando y no sabe qué hacer, cómo ordenar su modelo de negocio, o cómo también postular, o si cumple con los requisitos que tiene que tener para postular a ciertos fondos, ¿ya? Entonces, se pueden apoyar y es gratis. O sea, la gente dice, no, es que yo no puedo pagar una asesoría. Bueno, estas instituciones son gratis. Ahora, te voy a quitar el micrófono. Oye, ¿no? es las famosas startups. ¿Ayudan a las famosas startups? ¿Es lo mismo? Es que la startup es un concepto Gringo, ¿no? Sí, pero es que suena bonito porque es en inglés y habla de las empresas que están partiendo, pero se identifican mucho más al lado de la tecnología y la innovación. Ya. Entonces una empresa, un emprendedor que está partiendo no necesariamente es startup. Aunque la palabra dice que es eso, pero como que está segmentado para allá. Ya. Pero vayan a los
CDN, no CNN. A los CDN. Ahora, para Callao, mira, ven para Callao. Pueden ir a jkconsultores.cl, mucho mejor la asesoría y todo, pero también están... Y también es gratis, ¿cierto? Sí, la primera asesoría es totalmente gratis. Así que jkconsultores.cl. El Julio está pasando así, chiquín, no falta ese... Están los auspiciadores, obviamente, tienen que estar con nosotros. Así que, oye, se vienen cosas muy entretenidas. Vamos a estar avisando por el Club de los Emprendedores que Capacitarte Chile, uno de nuestros auspiciadores, va a hacer una charla con el Banco Estado para que la gente, para que el emprendedor sepa qué requisitos tiene que tener para pedir un financiamiento. Eso es muy bueno porque hay muchas personas que efectivamente van al Banco Estado o van a una entidad financiera y les dicen, no, me tiene que traer todos estos papeles. Y ahí vamos a explicar por qué te piden esos papeles o qué tipo de papeles necesitas tú y qué requisitos también necesitas. Y lo van a hacer los encargados de financiamiento del Banco Estado Microempresa. Así es. Entonces, ¿qué más que ellos mismos nos digan qué tenemos que llevar? Exactamente. De repente uno anda medio perdido con todos los papeles, bueno, ellos lo van a explicar. O a veces no atienden bien. Sí, también pasa con algunos ejecutivos. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Pero pasa muy seguido. Sí. Ahora, el tema es que muchas veces también la idea de esta charla que queremos hacer es que sepan qué es lo que tienen, qué papeles tienen que llevar, que el banco de ellos mismos se lo expliquen. Pero muchas veces pasa que te dicen, ya, tiene que traer el DAI. Y el emprendedor dice, ¿qué es el DAI? La declaración de impuestos, de anual de impuestos. Ya entendí, señor banco. ¿De a dónde lo saco? Bueno, para eso están los contadores, ¿cierto? Que los van a ayudar. Ahí está Sol diciendo sí, nosotros, JK Consultores. Así que la idea es que le traduzcamos toda esta información a un lenguaje que la gente entienda. Sí. Oye, ya empezó, así que conectados, comparta para que más gente pueda aprender. Recuerden, chicos, estamos dando contenido de valor totalmente gratis y desde su casa, así que conéctese para que podamos aprender todos juntos. Sí, así que atento porque comienza la segunda parte. Chau. Y desarrollos local. Investigador del Observatorio de Crecimiento y Competitividad de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Y nos presentará el diagnóstico territorial que se ha hecho en la zona. Cristian, acompáñanos y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Hola a todos, muy buenas tardes y a todas. Gracias por estar acá. El aplauso en realidad es para ustedes mismos. Es un honor poder estar acá y poderles transmitir desde nuestra experiencia investigativa lo que hemos podido ir aprendiendo de los ecosistemas en el fondo. Y fundamentalmente de cómo estos ecosistemas interactúan y establecen condiciones para, en el fondo, en el panel anterior hablaban de éxitos o fracasos. Yo creo que entendiendo ese concepto también tenemos que entender que los ecosistemas evolucionan y por lo tanto nos interesa desde esa perspectiva mejorar esas condiciones. Entonces vamos a ver la presentación. No, eso no. Estamos esperando que den la presentación. Bueno. Ahí sí, ya. Bueno, el tema que nos toca desarrollar a nosotros tiene que ver con el concepto de métrica. ¿Y por qué con el concepto de métrica? Porque efectivamente, cuando uno toma en antecedente la experiencia internacional en torno a temas de ecosistemas, uno se da cuenta que siempre se sistematizan casos de aprendizaje, de emulación, de imitación, que en el fondo se promueven al interior, ¿cierto?, de estas dinámicas locales, pero de alguna manera nosotros encontrábamos, ¿cierto?, esta necesidad que había que darle métrica respecto a la dimensionalidad de cómo se comportan los ecosistemas y los esfuerzos de intervención. Entonces, por eso en realidad la presentación la llamamos métrica y creemos que en el fondo desde ahí podemos aportar desde un punto de vista más investigativo a la temática. Y vamos a ir en nuestra ruta, ¿cierto?, de la presentación, territorio, metodología, enfoque, dimensiones, redes sociales y síntesis del diagnóstico. Entonces, lo que vamos a tratar de conformar al final es una representación, ¿cierto?, sistémica de cómo está la situación del ecosistema de emprendimiento e innovación de las comunas bajo estudio.
Y muchos de los panelistas en el módulo anterior señalaban la importancia de las condiciones iniciales. Cuando uno estudia, ¿cierto?, estas comunas, uno claramente pone 3 imágenes que hablan de historia, hablan de cultura, hablan de capacidad de emprendimiento y por lo tanto entonces claramente hay condiciones iniciales que tiene todo sistema que hace que tengan ciertas trayectorias y que puedan converger en una dirección que puede ser mucho más propositiva o en una menor dinámica empresarial. Y entonces es interesante porque estas 3 comunas tienen historia desde la década de los 50 en adelante en los tópicos de desarrollo de ciudades. Piensen que en Chile hay aproximadamente 27 ciudades y de esas 27 ciudades no son más de 5 ciudades las que de alguna manera concentran en el fondo la población y donde de alguna manera se espera que se desarrollen dinámicas al interior de esas ciudades que las vuelvan mucho más sostenibles. Y claramente estas 3 comunas están dentro de ese desafío. Ahora, ahí abajo colocamos en el fondo la región metropolitana, identificamos las comunas que estamos estudiando, pero también hay que reconocer un hecho de condición inicial. La distribución de comunas en Santiago es altamente segregada y por lo tanto cuando uno mira la distribución de comunas no es extrañarnos que también ahí hay condiciones respecto a la distribución del ingreso. Y esos son factores que sí condicionan el impulso emprendedor, por lo tanto no nos podemos hacer ojos ciegos respecto a las condiciones iniciales del sistema. Pero lo interesante acá es que cuando uno quiere mirar los ecosistemas tiene que hacerse cargo de estas condiciones iniciales que existen. Y otro punto de referencia que lo tocaron los panelistas es que hoy día está la mirada del ecosistema. Pero la mirada del ecosistema no es nueva. Créanme que por lo menos los que tenemos más edad en esto, hace 20 años hablábamos de la competitividad sistémica territorial. Lo que fue extremadamente difícil en ese proceso fue asimilar el concepto y darle al territorio, o sea, nosotros, los agentes vivos del territorio, un rol dentro de las problemáticas de desarrollo económico. Al menos en el caso de la teoría económica, el rol del territorio es reciente, al menos en Chile respecto de su importancia. Por lo tanto, uno también tiene que entender que cuando estudia ecosistemas de emprendimiento e innovación, no es solo ese ecosistema, eso es parte de un sistema mayor. Hay un sistema productivo, hay un sistema de gobernanza, hay un sistema en el fondo de cómo se difunden las innovaciones. Por lo tanto, cuando yo me pregunto por el éxito o por el fracaso de un ecosistema, tengo que entender que también depende de ecosistemas mayores en el fondo y que no solo tienen que ver con solo el ámbito de emprendimiento e innovación. Por lo tanto, ahí se genera una mirada de interdependencia respecto de este subsistema respecto de los sistemas mayores. ¿Por qué ponemos esta slide para motivación? Fíjense que acá está la distribución de fondos, ¿ya?, de los programas, ¿cierto?, de FOSIS y Cercotec. Y lo interesante ahí, en realidad, es ver la escalerita. Porque en el fondo un primer elemento cuando uno entra a estudiar la dinámica local, ¿ya?, de estas comunas es que efectivamente los fondos FOSIS, la lógica de asignación es completamente distinta de la lógica de asignación de Cercotec. En Cercotec tenemos que ir a competir por los fondos, tenemos que demostrar capacidad en la postulación de concursos, en cómo planeamos nuestro plan de negocio, tenemos que tener un emprendimiento claro respecto de las acciones que queremos llevar. Por lo tanto, fíjense que claramente estas comunas no son las que están concentrando la mayor cantidad de fondos. Entonces ahí uno dice, pero entonces acá no es un problema de idea, porque eso es extremadamente importante. No es que tengamos malas ideas para emprender, si lo que puede estar fallando es que las condiciones para potenciar ese emprendimiento pueden ser deficientes o deficitarias. Porque en el caso de los fondos FOSIS vienen más bien con una lógica más bien de algún tipo de acciones más orientadas a emprendimientos más de sobrevivencia en el fondo, no de un alto valor agregado. Por lo tanto, ya tenemos una primera condición de capacidades, pero las capacidades se transforman, se mejoran. ¿Cómo abordamos la temática? Lo que nosotros abordamos la temática fue la siguiente. Dijimos, bueno, vamos a estudiar métrica fundamentalmente en 2 ámbitos. Uno, a través del análisis de dimensiones y factores condicionantes del territorio, y por otro lado vamos a incorporar metodologías de análisis de redes sociales. Eso significa que en el fondo construimos capacidades en base a dimensiones, indicadores y análisis de redes sociales en base a esta nube, a cómo interactúan los agentes. Uno de los elementos del panel anterior que insistía muchísimo era la importancia de cómo se daba la interacción entre los actores. Y encontramos elementos bien interesantes respecto a cómo se da la red, cuán importante soy dentro de la red, quiénes son los actores principales dentro de la red.
Otro desafío importante era construir esta caracterización en base a fuentes de información secundaria. ¿Por qué? Porque la idea también es generar capacidades en ese sentido. O sea, para nosotros la emulación respecto a que los diferentes municipios pueden hacer acceso a estas bases de datos para que conformen sus configuraciones territoriales es un elemento extremadamente importante dentro de nuestro proyecto. Y también hicimos la aplicación de una encuesta web, que muchos de ustedes le respondieron, ¿ya? Que nos dijeron que también era un poco extensa, pero más extensa hubiese sido la entrevista, ¿ya? Porque uno está estudiando redes sociales, por lo tanto hay que estudiar vinculación. Pero le agradecemos la paciencia que hayan tenido para responder. Tuvimos una tasa de respuesta en torno a un 50%, lo cual es una muy buena tasa de respuesta para una encuesta web, y que se van a dar cuenta que a partir de ese instrumento, que es relativamente simple, se pueden hacer configuraciones de intervención territorial. Ahora, acá nosotros estamos combinando dos conceptos, que es el concepto de ecosistemas de innovación y el concepto de ecosistemas de emprendimiento. Cuando uno revisa la literatura, tiene que reconocer que no necesariamente estos conceptos son similares, tampoco significan lo mismo, pero que tienen elementos comunes, tienen elementos que conversan entre sí. En el caso de la innovación, dice ahí, hay una interacción. Un elemento fundamental de la innovación es la creación y flujo de conocimiento y cómo ese conocimiento se transmite hacia los tejidos empresariales. En el caso de los ecosistemas de emprendimiento, hay que reconocer que hay características, hay condiciones iniciales, facilitadoras, que de alguna manera hacen que el entorno sea mucho más fácil emprender. Entonces, la pregunta que uno dice, bueno, teóricamente entonces, ¿desde dónde nos vamos a mover nosotros? ¿Ya? Y nosotros entramos al concepto de teoría de la complejidad. El concepto de teoría de la complejidad hoy día se utiliza para estudiar la dinámica de los sistemas, la interacción social, ¿ya? Esto tiene aplicaciones en los diferentes ámbitos científicos. ¿Y por qué la teoría de la complejidad? Porque lo bonito de la teoría de la complejidad es que la interacción modifica trayectorias múltiples. O sea, un sistema que hoy día uno incentiva la interacción puede desembocar en trayectorias múltiples, con elementos propios emergentes que a priori no necesariamente somos capaces de predecir. Y eso es importante porque con esa configuración teórica podemos conversar desde el punto de vista del ecosistema de innovación, la creación y flujo de conocimiento, que es uno de los elementos centrales en los ecosistemas de innovación. Como la creación de conocimiento y el flujo, ya asumiendo que fuimos capaces de crearlo, ¿ya? O lograr la transferencia, se logra la capacidad de absorción. Nosotros sabemos, no solo en Chile, sino que en América Latina, uno de los elementos limitantes del crecimiento de la productividad es justamente la capacidad de absorción de las empresas. Y no lo crean, no es solamente que la microempresa tenga problemas de capacidad de absorción, los tiene la micro, la pequeña, la mediana y también la gran empresa. Y no es la gran empresa necesariamente, cuando uno revisa la encuesta de innovación, la que más innova. En términos de dinámicas innovativas, en general, la pequeña empresa tiene un rol fundamental respecto de lo que puede lograr en un territorio. Y en el caso de los ecosistemas de emprendimiento, uno debe reconocer que hay factores condicionantes y también hay factores estructurantes, ¿sí? O sea, los territorios se configuran de determinada manera, hay formas de asignación de recursos a través del mercado, fuera del mercado, y por lo tanto eso también condiciona los tipos de emprendimiento que puedan emerger. Entonces, para nosotros ese es como el elemento teórico desde el cual nos paramos. Y a partir de ahí dijimos, bueno, identifiquemos entonces los siguientes ámbitos. Está en su centro el capital emprendedor. Tenemos factores formadores, estructurales y habilitadores. Y a partir de esa configuración empezamos a estudiar ámbito por ámbito qué pasaba al interior de las comunas, ¿sí? Haciendo comparaciones respecto a un promedio global que podría ser la región metropolitana. Ahora, lo central acá es el capital emprendedor. ¿En qué sentido el capital emprendedor, no? O sea, es este talento que hay que logra movilizar recursos, ¿ya? Y generar una propuesta de valor que tiene impacto en el territorio. Y lo que todos queremos es que eso se dinamice y acceda a buenas posibilidades. Entonces, cuando uno tiene esa mirada, uno tiene que ver que hay factores formadores, como por ejemplo la cultura, condiciones sociales y el sistema educativo. Y estos tres elementos, en el fondo, tienen un rol respecto a cuáles son condiciones iniciales. Entonces, cuando empezamos a hacer la búsqueda de información en torno a esto, lo que uno siempre configura en este tipo de análisis es una salida radial, en el fondo, donde tiene las diferentes dimensiones estudiadas: cultura, condiciones, sistema educativo, condiciones de demanda, estructura, etc.
y al interior los representamos por diferentes colores, la situación de cada una de las comunas. Entonces, surgían los cuestionamientos que era, bueno, pero ¿por qué no en este gráfico colocamos algún municipio o algún ecosistema que sea altamente desarrollado? Y lo que nos pasaba en ese caso es que en general cualquier ecosistema altamente desarrollado iba a estar más bien en la frontera de estos ámbitos, ¿sí? Por lo tanto, era monótono colocarlo. Y por otro lado, lo que sí concordamos fue colocar el promedio. Ahora, el promedio en el ámbito de cómo funcionan los sistemas, tampoco tenemos que pensar que necesariamente estar en el promedio significa que estamos en un buen nivel del ecosistema. Lo que decimos es que respecto a la situación de la región metropolitana no hay tantas diferencias, pero sí hay elementos en los cuales uno debiese pensar que en el ecosistema por dónde partir hay muchos elementos por los cuales uno podría querer desarrollar política de mejoramiento en este ámbito. Entonces lo que vamos a hacer es rápidamente por estas dimensiones para ir conversando un poco de las cosas que hemos encontrado. En el capital emprendedor, ¿ya?, cuando las personas se declaran como independientes, que pueden ser trabajadores por cuenta propia o ser empleadores, lo que uno encuentra en ese caso, ¿ya?, que ahí está el nivel de escolaridad, jefatura de hogar, emite boletas, afiliado a un sistema previsional y capacitación, es que en general, en estas tres comunas, el nivel de cualificación aún sigue siendo bajo, ¿sí? O sea, los años de escolaridad no son una gran cantidad de años de escolaridad respecto a acumular mayor capital humano. Y un elemento que también llama muchísimo la atención acá es que cuando uno se les pregunta, porque esto lo sacamos de la encuesta CACEN, cuando uno les pregunta ¿hace cuánto tiempo ha asistido a una capacitación?, uno se da cuenta que respecto de si en los últimos 12 meses asistía a una capacitación, uno encuentra que en general la tasa de respuesta es extremadamente baja. Por lo tanto, en ese sentido, esta condición no es solo respecto de la edad de los 15 a los 35, es transversal. En general, los procesos de formación o de capacitación, del aprender haciendo, del desarrollo de competencias para emprender, no es un proceso que al menos los que se autodeclaran en la encuesta como trabajadores independientes, ¿ya?, lo tengan internalizado. Y ese es un primer elemento relevante a resaltar. Otro elemento es la informalidad. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando se dice acá emite boleta, que es una de las formas de medir formalidad, ¿ya?, no es la única, pero es una de las formas básicas de medir formalidad, nos damos cuenta en realidad que también el tipo de emprendimiento que se da también colinda con un mayor grado de informalidad. Y eso también plantea una pregunta, ¿no? O sea, ¿vamos a apoyar emprendimientos formales o emprendimientos informales? Y eso tiene que ver también con la lógica de intervención de las instituciones públicas. Fíjense que uno de los segmentos interesantes era separarlo entre 15 y 35. Y en general son los que muestran un mayor nivel de escolaridad. Cuando yo paso a los 35 y 45 es bastante similar. Y si uno hace este zoom para otros tramos de edad, también se da cuenta que la situación es bastante transversal. Pero hay un hecho muy significativo, que hay una condición de género en términos de emprendimiento del cual hay que hacerse cargo, ¿sí? Hace 15 años atrás no necesariamente había la presencia femenina respecto a los ámbitos de emprender, y hoy día lo que uno constata es que efectivamente hay un ámbito emprendedor, nos tenemos que hacer cargo de eso, y es un rol importante, y hay que establecer condiciones en términos de género respecto a cómo se apoya el emprendimiento, no necesariamente similar en ese ámbito. Respecto de 65 años o más, hoy día también hay una tendencia a considerar, ¿cierto?, las personas que ya han salido de su vida laboral, la posibilidad de emprender o de transmitir aprendizajes. Y eso sigue siendo un capital social que existe dentro de las comunas que uno debiese considerar a la hora de diseñar políticas en este ámbito. Respecto a factores formadores, cuando uno estudia factores formadores era en tres ámbitos. Entonces hicimos el detalle en términos de cultura, condiciones sociales y sistema educativo. Respecto a cultura, cuando uno empieza a buscar elementos de cultura, encuentra que hay pocos programas en torno a activación de emprendimiento. Uno encuentra que también hay escasos programas respecto a que incentiven la cultura del emprendimiento. No digo que no puedan haber acciones puntuales, pero cuando uno ve en términos de programas establecidos en este ámbito, uno encuentra que todavía, ¿cierto?, hay un espacio ahí como para poder impulsar este tipo de iniciativas. Y ahí aparece el tema de una de las variables que aparece, el tema de delitos de propiedad.
En realidad tiene que ver con delitos de propiedad intelectual. Pero eso es interesante porque en el fondo, más allá del número, lo que hay ahí de alguna manera también es transmisión de conocimiento. Pudiese ser que no sea la transmisión formal de conocimiento que yo quisiera proporcionar, pero no por eso no puedo pensar que no estén buscando oportunidades los emprendedores locales para acceder a mejores fuentes de flujos de información. Y entonces también ese es un elemento que tenemos que considerar. Respecto a las condiciones sociales, fíjense el índice Gini, mientras más cercano a 1 o a 100, ¿ya?, es peor la desigualdad, mientras más cercano a 0 es mejor la desigualdad. Entonces uno podría decir, bueno, acá no es tanta la desigualdad porque está en 35, 40, 43 y la región metropolitana tiene un nivel de desigualdad mayor cuando se toma con agregado. Claro, pero lo que puede estar pasando ahí es este tema de segregación en términos socioeconómicos, ¿no? O sea, estamos en comunas donde en general los ingresos son más homogéneos, pero son más pequeños. Y efectivamente eso condiciona el emprendimiento, porque si no, el que quiere emprender, ¿de dónde saca ahorros para emprender? Entonces, ese es un condicionante estructural que tenemos, ¿cierto?, en estos territorios. Tenemos una tasa de desempleo, ¿ya?, que en general es mayor que la de la región metropolitana, no es un empleo bajo, y cuando uno explora un poco más la tasa de desempleo, se da cuenta que también ahí hay harta presencia de jóvenes. Y por lo tanto, entonces, la pregunta que ahí uno tiene que ir haciéndose es ¿qué pasa con ese empleo y cuáles son las cualificaciones que uno debiese impulsar en el ámbito del segmento joven? Fíjense el acceso a Internet. Uno pensaría que en general, dadas las posibilidades de comunicación que existe, el acceso a Internet debiese ser del orden prácticamente de un 90%, 95%. Y no es así. Y cuando uno explora la accesibilidad a Internet, fundamentalmente de los independientes, fíjense que estamos en torno a un 80%, un 75%, y ese es un gran espacio de mejora. Porque en el fondo, cuando nosotros discutimos de infraestructuras tecnológicas, de crear coworking, de crear espacios de conectividad, en el fondo no es una política vacua, todo lo contrario, tiene un sentido respecto de la dimensión territorial. En el sistema educativo, bueno, están las instituciones con sus programas de formación. Esto tiene que ver a los programas educativos que tienen que ver con educación media, científico-humanista o técnico-profesional. Está el gasto en educación. Pero acá lo que todavía nos falta profundizar es efectivamente cuántas instituciones tienen una currícula asociada a emprendimiento. Sabemos que en cuarto medio hoy día el Ministerio de Educación está impulsando ese elemento. Hay un estudio de Corfo asociado a capacidades de emprendimiento en la educación media. Pero de alguna manera todavía no tenemos resultados respecto a cómo ese tipo de programas ha fortalecido efectivamente la capacidad de emprendimiento de los estudiantes. Entonces ahí todavía hay un espacio que está difuso respecto a ese elemento. Factores estructurales. Respecto de los factores estructurales, hay tres elementos que uno puede conversar o mencionar. Por un lado están las condiciones de demanda, la plataforma de ciencia y tecnología y las condiciones de empresa. ¿Y por qué estos elementos son centrales? Porque si uno ve ahí el ingreso autónomo del hogar, pensando en que en general hay 3 miembros por hogar, se da cuenta que el poder adquisitivo que tienen las familias de estas comunas no necesariamente es un poder adquisitivo alto. ¿Qué significa eso para un emprendedor? Que cuando el emprendedor quiere buscar su mercado meta o quiere buscar su nicho, puede ser que su mercado nicho no sea necesariamente en estas comunas. No significa que yo me tenga que desplazar de comuna, pero claramente cuando yo voy a los centros de desarrollo de negocio, siempre lo primero que nos preguntan es ¿cuál es su mercado objetivo? ¿Cuál es su plan de negocio? Y en esa lógica uno debiese pensar que hay una tarea vital respecto a la creación de redes, a la creación de mercados relacionados. Si yo habito en esta comuna, no necesariamente, dada la estructura de ingresos, voy a poder desarrollar plenamente mi emprendimiento. Sobre todo si tengo intenciones de exportar, de hacer un emprendimiento en base tecnológica o impulsar mucho más fuerte esos elementos. ¿Ya? Respecto a plataforma en ciencia, tecnología e innovación, buscamos en los Pladecos, buscamos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, en el SNIP, si es que había algún proyecto que estuviese financiando construir plataformas tecnológicas que pusiesen las mejores prácticas al servicio de la empresa, o incluso de vigilancia tecnológica, que en el fondo donde se generan las innovaciones rápidamente se canalizan hacia los tejidos productivos. Y no encontramos,
Pero no solo lo encontramos acá, sino que en general el tema de infraestructura tecnológica sigue siendo un tema respecto de invertir en estas materias también de ecosistemas. En general, es un elemento necesario respecto de nuevas políticas que dinamicen la lógica local. Respecto de las empresas, cuando uno dice ¿qué otro elemento también es estructurante? Bueno, la estructura empresarial. Y esta distribución empresarial no es solo acá, sino que en general se reproduce en América Latina prácticamente. Siempre hay una gran cantidad de presencias de microempresas, posteriormente pequeñas empresas, medianas empresas y finalmente un menor número de grandes empresas. Todos sabemos que ahí se invierte la importancia en términos de venta, ¿ya? Y también en el fondo respecto del número. Ahora, ahí las tenemos las cantidades de empresas por tamaño y claramente habla ahí en el fondo de que hay un espíritu respecto de efectivamente tener muchas unidades económicas, algunas formales, otras no formales. Acá hay solo unidades formales, por lo tanto, generalmente la tasa de informalidad puede estar del orden de un 40% más, dependiendo de la comuna, o al menos a nivel de Santiago. Respecto del crecimiento en ventas por tamaño, uno lo que observa acá es que hay bastante dinamismo de la pequeña empresa relativamente en estas tres comunas. La microempresa con un menor dinamismo relativo y en el fondo la mediana empresa también y obviamente, bueno, la gran empresa siempre ahí en términos del volumen de venta. Pero es interesante porque respecto de los estudios en términos de innovación, las empresas que más innovan no necesariamente son las grandes empresas, sino que se le da un rol preponderante a las pequeñas empresas por un concepto de flexibilidad. Son más flexibles en términos de poder participar o poder buscar recursos o incorporar innovaciones, que pueden ser más bien de procesos organizacionales en el fondo, no necesariamente innovaciones asociadas a productos. ¿Qué otro elemento estructurante? Tratamos de encontrar un indicador de productividad por tamaño de empresa. Son una medida muy simple, UF por trabajador, y lo que nosotros encontramos en general es que acá hay una brecha grande respecto de lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas respecto de lo que podrían ser las grandes empresas en la comuna. Y esa brecha en productividad, tampoco estamos diciendo algo que sea nuevo, y lo que ha pasado a nivel global es que permanentemente la brecha de productividad de las empresas chilenas respecto a su comparación internacional cada vez va siendo más grande. Esta brecha en los últimos años no tiende a cerrarse. Y entonces ahí la respuesta de los analistas es que hay que incorporar cambio tecnológico, hay que volver a estas empresas mucho más productivas. Y ahí efectivamente se crea un espacio territorial en términos de una oportunidad, en términos de acercar las mejores prácticas de innovación a ese conjunto de empresas, entendiendo que hay que obviamente apoyar la capacidad de absorción que tienen esas empresas de la tecnología. Ese es un elemento gravitante hoy día para poder ampliar la frontera tecnológica no solo de las micro y pequeñas empresas, sino de Chile. La instalación de centros internacionales en Chile ha tenido el principal escollo, ¿ya?, de poder hacer que las empresas sean capaces de absorber las mejoras tecnológicas. Y este es un desafío para todos los organismos que están dentro del territorio y cómo mejorar en el fondo ese tipo de práctica y potenciar a estas empresas para que tengan un mayor desempeño tecnológico o mejorar al menos un índice tecnológico. Después pasamos a lo que son factores habilitadores. Y acá en realidad lo que estuvimos estudiando fue ámbitos sobre financiamiento, el capital social, políticas y regulaciones. Y en ese ámbito, en el fondo, lo que uno puede ver es que respecto a fortalecer el capital social, se encuentra que hay programas o hay vinculaciones, pero más bien en términos de organizaciones comunitarias, no necesariamente programas que vayan a fomentar o a dinamizar la lógica emprendedora o la articulación emprendedora al interior del territorio. Y en ese sentido, lo que uno ve ahí es que hay un espacio para justamente lograr esas mayores articulaciones. En temas de financiamiento, y ahí hay algunos datos respecto a indicadores financieros de financiamiento, entonces ahí está el índice de morosidad, ¿ya?, que uno dice, bueno, es 0,6, 1,11, 1,87, en la región metropolitana 2,88, entonces uno dice, perfecto. Entonces lo que uno podría decir acá, que las unidades económicas tienen un menor nivel de endeudamiento, pero también puede ser porque no necesariamente sean sujetos válidos de acceso al sistema financiero formal. Y entonces lo que uno, ahí hay como una doble mirada, ¿no? O sea, efectivamente hay un menor nivel de endeudamiento
y menor nivel de morosidad también si uno hace un zoom en las cifras, pero lo que puede haber ahí es una debilidad permanente de acceso al sistema financiero, lo cual, si bien es cierto, hay una gran cantidad de instituciones financieras, ¿ya?, instaladas en las comunas, uno tiene que ver ahí cuáles son las condiciones de arbitraje asociadas, y no necesariamente hay necesariamente ventajas en ese ámbito. Entonces, son elementos que uno tiene que tener presente. En temas de política y regulaciones, los programas para emprendimiento, cuando uno va, porque ahí revisamos los pladecos respecto de las comunas, nos costó encontrar programas que vayan orientados directamente al emprendimiento. Si bien hay iniciativas que también surgen de forma paralela al municipio, pero respecto desde el municipio, nos cuesta todavía dilucidar efectivamente ese elemento y encontramos que justamente si uno quiere trabajar en temas de ecosistema, ese ámbito sigue siendo un ámbito relevante en el cual hay que aportar. Entonces, a grandes rasgos, entonces uno dice, bueno, una primera idea de sistematización es, tenemos el capital emprendedor, tenemos ámbitos de cultura, condiciones sociales, sistema educativo, condiciones de demanda, estructura empresarial, ya conversamos la heterogeneidad productiva. En plataforma están todas en el promedio, pero es porque no hay plataformas o hay muy poco desarrollo en términos de plataforma, entonces no es que necesariamente digamos que estamos peor. En temas de financiamiento, efectivamente respecto a opciones de financiamiento, respecto del ámbito de la región metropolitana, obviamente que ahí hay un espacio mejorable. Y lo mismo en capital social, pero cuidado, porque acá en capital social pareciera ser que todo es bastante homogéneo. Lo que pasa es que en el ámbito de capital social, la inversión en capital social es más bien un tipo de política pública reciente, ¿ya? No estamos hablando que tampoco hayan tantos procesos de aprendizaje orientados en ese ámbito. Lo mismo pasa en el caso de políticas y regulaciones. Entonces, la pregunta es, tomemos ahora el factor de capital social. ¿Y cómo podemos hacer un zoom en el ámbito del capital social? Entonces decidimos ahí metodológicamente entrar a estudiar análisis de redes sociales. ¿Qué significó eso en términos de un análisis de redes sociales? Bueno, tal como les comentaba, fue hacer una encuesta donde yo respondo mi nivel de interacción o de vinculación que tengo con los agentes, pero fundamentalmente hay dos conceptos. Está el actor, que es el que genera esta interrelación, y el otro concepto fundamental se refiere a los vínculos. Por lo tanto, en el fondo, un actor se entiende como un nodo, como un punto dentro de la red, y los vínculos se refiere, ¿cierto?, a todo este ámbito de conexiones que él puede establecer. Entonces, cuando uno toma la encuesta y hace una primera mirada de lo que encontramos, fue eso. ¿Sí? Entonces, se ve clarito lo que hay ahí. No, entonces, cuando uno hace un análisis y uno dice, bueno, ¿cómo estudiamos entonces la red? Porque ahí está el conjunto de interacciones. Esto de que hablábamos, ¿no? Que lo importante de los agentes, que se interconecten, y desde la teoría de la complejidad, lo que uno tiene que pensar es que aunque uno esté acá, es parte de la red. Y basta que yo me quiera interactuar como esta red y eso puede modificar la percepción, la relación y por lo tanto, finalmente, cómo esto se implementa en el territorio. Entonces, al menos uno puede, vamos a explicarlo todo visualmente, entonces al menos uno puede separar 3 niveles o dimensiones. Tienen que pensar que esto es una nube de puntos. Y entonces hay un círculo al interior, el círculo exterior y hay una zona intermedia. En general, en este círculo interior, donde está caracterizado de color azul, en general ahí lo que hay es el núcleo de la red. Generalmente ahí están los actores que más interacción tienen, más capacidad de influencia tienen, más nodos de articulación tienen. Al exterior de la red, fíjense, están obviamente los que están menos vinculados. Pero es extremadamente interesante porque cuando uno ve quiénes son los que están menos articulados, aparecen fundamentalmente las empresas del territorio. Las empresas que uno pensaría que tienen una mirada territorial o que uno les asigna una importancia territorial. Por ejemplo, Turbus, ¿quién no le asignaría una importancia territorial histórica al desarrollo de Turbus en la comuna? Pero aparece respecto de los vínculos que establece con el territorio extremadamente poco conectada. Y no es solo Turbus, en realidad, por mencionar. ¿Sí? Son empresas emblemáticas, estas son las grandes empresas que les pedimos que respondieran en la encuesta. Y cuando uno entra hacia el interior, ¿ya? Porque está la zona media, pero hacia el interior, y después ahora lo vamos a ir detallando, prácticamente aparecen instituciones públicas articulando la red. Y entonces, uno de los elementos de esta red es que prácticamente se construye en base a la articulación de instituciones públicas.
Y entonces no es de extrañarnos que los que estemos acá pertenezcamos efectivamente a las instituciones públicas. Pero si nosotros queremos generar redes que dinamicen la economía local, necesitamos efectivamente que las empresas logren vincularse al territorio, que en este caso todavía no están. Entonces, cuando estudiamos redes, estudiamos 4 conceptos básicos de redes, ¿ya? Uno, lo que se refiere al grado nodal, que es algo muy simple, es cuántas vinculaciones tengo yo. Es como que cada uno de ustedes se levanta y a cuántos conoce de acá. Y eso me da un cierto grado de densidad. Mientras mayor vinculaciones, más alto el valor que me da el grado nodal. Mientras menos vinculaciones, más bajo el grado nodal. Entonces, el otro es la intermediación. Y la intermediación es un concepto extremadamente importante y extremadamente simple. Porque me planteo el siguiente ejemplo. Si yo quiero conversar o ir a conversar con un subsecretario, por ejemplo, subsecretario de Economía, lo primero que me voy a preguntar es ¿a quién conozco que me pueda llevar a él o no? Es difícil que yo diga, no, voy yo, me va a recibir, sino que uno dice, ¿dónde está la red que me puede servir? Entonces la intermediación es eso, es ¿cuál es la posibilidad que a mí como nodo yo sea utilizado para establecer conexiones? Obviamente que si esa probabilidad es alta, tengo hartas posibilidades de ser usado como nodo. Si ese valor es bajo, tengo pocas posibilidades de ser usado como nodo. Otro concepto en torno a redes es la cercanía. Y esto tiene que ver en realidad con distancia. Acá hay bastantes elementos de geometría, pero la idea básica acá de la distancia es que todos nosotros formamos la red y lo que hacemos es una medición respecto a cuán lejos estamos todos relativamente o cuán lejos estoy yo de todos relativamente. Y se establece un parámetro. ¿Ah? No los quiero cansar con eso. Y finalmente el concepto de vectores propios, que yo diría que también es el más importante, porque uno también dentro de una red se pregunta, bueno, ¿cuál es mi red y cómo pesamos nosotros dentro de esa red? ¿Cuál es nuestro grado de influencia de la red? Entonces, con estos 4 elementos, uno dice, bueno, vamos a mirar. Y es bastante coherente en el fondo. El grado nodal se da mucho más fuerte en el núcleo de la red. O sea, claramente los que están ahí de color azul, que aparece, por ejemplo, el Centro de Desarrollo de Negocio, aparece Activa, Idea Activa, la universidad, aparece INACAP, UNAP, prácticamente son instituciones que están, bueno, ahí aparece Plaza Alameda también, Banco Estado, son instituciones que ya están instaladas en el territorio y que por su quehacer necesariamente requieren establecer interconexiones. Cuando uno ve el factor de intermediación, cuáles son las más utilizadas, también uno vuelve a caer que son estas mismas instituciones en el fondo, las que tienen una mayor probabilidad de ser conectores entre 2 agentes distantes de la red. Cuando uno dice vamos a ver cercanía, también son esta institucionalidad que está en el núcleo, son las que están más cercanas dentro de la red. Y claramente entonces todas las que están en el sector externo, que en este caso en términos de cercanía son los diagramas más grandes, fíjense, Turbus, CIPSA, SIC, Cristalería Toro, WOM, PepsiCo, Cafarena, que uno podría pensar que de alguna manera debiesen tener alguna Hogar de Cristo, alguna manera mayor vinculación, son las que están más lejanas en la red. Entonces es interesante porque en el núcleo se está generalmente conformado por la institucionalidad pública. Finalmente, a los vectores propios, ¿quién pesa más en la red? Y cómo mis vínculos son importantes, se vuelve a repetir el mismo patrón estructural de este tipo de red. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo sistematizo toda esta información? ¿Ya? ¿Cómo puedo ver todos estos análisis de información? Uno dice, mira, construyamos este análisis radal. ¿Qué estamos diciendo acá? Tenemos los 4 indicadores estudiados. ¿Sí? Sabemos que el indicador de cercanía, mientras menor sea, más cerca de 0 es mejor, porque la cercanía o la distancia es menor cuando yo estoy más articulado. En los otros es bastante más simple la lectura, mientras mayor sea el valor, mejor. Entonces, fíjense que acá separamos a todas las instituciones estudiadas entre alta articulación, baja articulación y el promedio de la articulación. Uno siempre quiere saber por el promedio de la articulación. ¿Ya? Entonces, este triángulo que está acá, que es casi equilátero, pero no hubo ninguna intención de que saliera así, ¿no? Sino que muestra los más articulados, acá tenemos los menos articulados y acá tenemos el promedio en torno a la articulación.
Y acá entonces viene una pregunta para el diseñador de política pública. ¿Ya? Si yo quiero intervenir una red, si yo quiero intervenir un territorio, ¿cuál es la lógica de utilización que voy a hacer? Voy a trabajar con los menos vinculados, voy a trabajar con que el promedio de la articulación se acerque a lo más vinculado, voy a generar algún tipo de experiencia de aprendizaje y de emulación respecto de los más articulados, contribuyen efectivamente a que se articulen los menos articulados. Ahí no hay una respuesta. Uno puede tener ciertas hipótesis al respecto. Uno esperaría lo siguiente, que los más articulados, dado estos índices que presentan, les fuese mucho más fácil invitar a los menos articulados a participar. ¿Ya? Pero es una hipótesis que tenemos respecto a cómo mejorar la interacción y la articulación dentro del territorio. Y uno espera que funcione, pero no necesariamente sabemos si eso va a funcionar. Por otro lado, fíjense que acá en el borde externo de la red eran empresas. Y por lo tanto, lo que puede estar fallando ahí respecto de la articulación de las empresas es que las empresas no hayan pensado en un modelo de articulación territorial. Puede ser que para ellos el territorio sea un concepto difuso. ¿Por qué me voy a vincular con el territorio? Bueno, prácticamente tus trabajadores viven acá en tu comuna. O sea, al menos en términos de responsabilidad social empresarial. Pero ¿cuál será el modelo de responsabilidad social empresarial de esas empresas? Entonces, otro elemento para ayudar a la articulación, ¿ya?, tiene que ser también a salir, evidenciar y mostrar modelos de vinculación en torno a responsabilidad social empresarial. Las empresas, no necesariamente el sector privado, sabe lo que hay que hacer en temas de articulación territorial. No tenemos que tener esa creencia, porque no necesariamente es así. ¿Sí? Entonces, también hay un elemento ahí a rescatar respecto a la configuración de redes. ¿Ya estamos listos en la hora? Ya, voy terminando. Bueno, no voy a seguir acá. La conclusión de esto era que prácticamente el sector académico, el sector público, eran los que más vinculaciones hacían. Entonces, síntesis, por ámbito. Capital emprendedor. ¿Qué elementos uno ve y analiza en estos territorios? Hay un bajo nivel de capital humano, bajo años de escolaridad, si lo queremos ver así. Tenemos bajo nivel de capacitación y por lo tanto se hace difícil esta capacidad de emprender vaya generándose como un activo permanente. Y por lo tanto, esfuerzos aislados lo que pueden tender a hacer es a diluir ese capital emprendedor. La dinámica de acumulación emprendedora es difusa, hay una alta participación de mujeres, tenemos que hacernos cargo del tema de género y empezar a pensar si hay un tipo de intervención que requiere efectivamente separar por los servicios que se entregan en el ámbito de género. Hay un tema de informalidad en el emprendimiento, precariedad de recursos. Cuando vamos a factores formadores, está el tema de la cultura, el tema de la identidad cultural. No hay hoy día una identidad cultural de emprendimiento, pero tampoco significa que no la haya. Significa que o está invisibilizada y tal vez el esfuerzo sea lograr que se visibilice esa cultura de emprendimiento. Existen instituciones de educación, hay un tema del mercado del trabajo. O sea, cuando uno habla de desigualdad de ingresos, eso tiene una directa relación también con el tipo de mercado del trabajo al cual acceden los jóvenes que estudian en la comuna. Y cuáles son las posibilidades de inserción más dinámica que tienen las comunas. Y ahí también eso es un elemento estructurante importante. ¿Qué otro elemento a resaltar? Factores estructurales. Yo me centraría acá en el tema, el gran desafío en las micro y pequeñas empresas, innovación incipiente, requerimientos de infraestructura tecnológica, cómo le acercamos las mejores prácticas, cómo las hacemos más productivas. Entendiendo que eso es un proceso. ¿Sí? Y que eso no es de largo aliento, pero efectivamente es un elemento relevante. Factores habilitadores respecto a programas de emprendimiento, tal vez generar cofinanciamiento, fondos cofinanciados para impulsar este emprendimiento. Y en el caso de redes, yo creo que la estructura de esta red es que es impulsada por el sector, fundamentalmente instituciones públicas y fundaciones. El sector privado está ausente de esta configuración inicial de la red. Esa es una parte de la estructura y si uno quiere lograr una mayor vinculación hacia las empresas, efectivamente debe considerar ese elemento respecto a cualquier intervención, cualquier idea respecto a lograr una mayor vinculación en el territorio. ¿Sí? Bueno, ahí hay un último elemento, pero a grandes rasgos sí, esa era la presentación. Espero haberme mantenido en el tiempo, que ahí me cortaron. Eso. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos a Cristian por su presentación y ahora vamos a dar inicio a una pequeña ronda de preguntas. Así que si alguien tiene una pregunta para Cristian, que alce su mano. Hola, Cristian. Más fuerte, no te escucho. Hola, Cristian. ¿Cómo Hola, estás? mucho gusto. Bueno, mi nombre es Víctor Cornejo, ¿ya? Soy del Centro de Negocios de Maipú con María Mucho Guillermina. gusto, Víctor. La verdad, las cosas que yo concuerdo contigo con respecto a la vinculación que existe en este momento con los emprendedores, ¿ya? Muy bajo. Y creo que le diste el clavo en el sentido de que no es que los emprendedores tengan que vincularse con el resto de la sociedad, sino que al contrario, el comercio tiene que vincularse con los emprendedores, ¿ya? Nosotros hemos creado un mall virtual Chile que es para los emprendedores, ¿ya? Exclusivo para los emprendedores y obviamente que va de acuerdo y va ad hoc con lo que tú planteabas, que no hay plataformas que alojen o que le den visibilidad a los emprendedores. El objetivo obviamente es que, tal como tú lo planteabas, hay un tema con el territorio, ¿ya? ¿Por qué son de un puro territorio? ¿Por qué migran a otro? Y nosotros creemos que es súper importante que todos los emprendedores puedan vender de Arica a Punta Arenas, ¿ya? Entregando herramientas reales, concretas, página web, chat online, etcétera, que muchas empresas lo están haciendo. Pero el objetivo es que tengan visibilidad los emprendedores y que no sea solamente algo momentáneo, o sea, no sea algo de una feria, de la playa, etcétera, sino que sea un punto de reunión para los emprendedores. Por eso yo concuerdo contigo en que el tema de las redes sociales, obviamente que hay un impulso, pero en lo que respecta a la web, que ha habido un crecimiento explosivo en la web. O sea, Sí, estamos hablando de Corner Shop, de Falabella, de Linio, de Amazon, en donde los emprendedores tenemos que subirnos al carro, ¿ya? Y ponernos al día. Creo que muchos estamos en deuda por miedo. Todos pensamos que siempre el tema del emprendedor es muy solitario, pero la verdad las cosas que en estos momentos ya no. O sea, hay tantos seminarios, tantas charlas, el centro de negocio, ya no puede ser tan solitario y tenemos que aprovechar todas estas instancias para unirnos en un puro centro. En este caso, nuestra propuesta es unirnos en el Mall Virtual Chile para que el resto de la sociedad o del comercio nos pueda visibilizar y hacer una unión, hacer una fuerza y estar en más condiciones que las grandes empresas. Creo que los emprendedores nos han dado cuenta de que con la Internet y con el crecimiento explosivo, que no se va a detener, o sea, estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, el cierre de mall físico, etc. En la medida que se suban al carro los emprendedores y se puedan dar cuenta de que tienen más movilidad que las grandes empresas, que los retail, van a ser mucho más competitivos. Por eso es importante quizás tener la referencia de cuántos emprendedores están trabajando con, o sea, adosarlo a la información que tenemos por sector, por edad, por rubro, por comuna. ¿Cuántos emprendedores están usando la Internet, que es un factor súper relevante, y tenemos que jalarlos a ese nivel, a que trabajen con la Internet y a que trabajen si son formales o si son informales, ¿ya? Eso te quería plantear, que estoy completamente de acuerdo, era un tema que no lo había revisado en realidad, el tema de la articulación, que es un término que creo que va a estar en boga. ¿Quiénes son los que están menos articulados? Y en este caso creo que los emprendedores están en la pirámide, en el punto de abajo, y tenemos que revertirla, o sea, que los emprendedores estén arriba y el comercio nos ubique en la parte superior como Mall Virtual Chile, o como emprendedores, que en realidad ese es el fin, buscar una visibilidad total para los emprendedores. Así que te lo agradezco. Muchas gracias, Gracias. Cristian. Fíjate que complementando solo lo que tú dices, yo creo que ahí también es importante la dimensionalidad. Generalmente los programas públicos siempre, cuando uno está en el ámbito del diseño y la implementación, quiere solucionar completamente la problemática. Yo creo que también ahí a veces parte de los fracasos, entre comillas, que pueden tener las intervenciones territoriales
tiene que ver también con dimensionalizar la capacidad de intervención que tenemos, de forma muy realista también con la cantidad de recursos que disponemos para lograr esa intervención. Me parece en realidad una iniciativa de tremendo valor el visibilizar en el fondo a los emprendedores respecto de este mall virtual y que efectivamente, porque los nuevos patrones de consumo, el Internet de las cosas, te está llevando a eso en el fondo. Solo complementando lo que tú dices, creo que también siempre es importante la dimensionalidad, ser capaz de dimensionar el esfuerzo que ustedes en esa interacción son capaces de desarrollar. Si es que uno va a intervenir en esa línea. En el fondo. Eso, gracias. Hola, ¿se escucha? Sí. Yo sí, pero más fuerte, más fuerte. Sí, quizá, o sea, primero quería felicitar el trabajo, me pareció muy interesante y súper completo todas las variables que se analizaban, así que gracias por la exposición. Y en verdad hay muchos elementos que son históricos y que vienen cargados un poco de la situación socioeconómica y vulnerabilidad de los sectores. O sea, como que la baja nivel educativo, el bajo acceso a internet, el bajo acceso a recursos, a financiamiento, todos son un poco diagnóstico de algo similar, que viene de esta estructura, cuando tú hablas al principio de una estructura que está por sobre la estructura de cada una de estas comunas por separado o de estas tres comunas en particular, porque es una segregación que es sistémica de la ciudad, de la región metropolitana, donde los recursos sabemos dónde están. Entonces, no sorprende ver la baja articulación de una empresa con el territorio, porque los dueños y las personas de esa empresa en verdad no viven ahí, pues. Sus trabajadores quizás algunos vivan ahí, pero quizás tampoco todos, pues. Entonces, creo que nos sorprende porque esas personas viven probablemente en Las Condes, en Vitacura, etc. Entonces no hay ningún interés, no hay ningún tipo de incentivo hoy día y por lo tanto cuando veo esto y lo contrasto también con lo que hablaban los panelistas anteriores, donde se habla de que la articulación, el generar redes, el generar una articulación conjunta de los actores del territorio es algo muy importante, donde haya confianza, etcétera. Se pone cuesta arriba. O sea, como que eso es un poco lo que se me viene a la cabeza. Entonces, ¿cómo se revierte un poco la situación? Es como la principal pregunta que me hago, y no sé si es que has visto o conoces quizá otros estudios de redes que puedan ser similares o que hayan habido una condición inicial similar a esta que haya avanzado, por ejemplo, hacia un panorama más auspicioso. ¿Qué tipo de políticas se pueden tomar de forma local cuando también hay un problema que se ve que no es solo local, sino que dice relación con algo mayor, que es como políticas públicas, quizás a nivel país, nivel regional, etcétera? No sé, como que por ahí va mi reflexión y mi duda. Gracias. No, gracias a ti. Si tuviera la respuesta, no. No, pero mira, yo creo que hay un primer elemento que tú planteas. Y yo creo que el reconocer que es una red implica interacción. Y eso significa que si tú estás acá, no significa que no puedas volver o articularte. Por lo tanto, en el fondo, este actor que está acá, perfectamente, si tiene la intención de una mayor articulación, efectivamente puede desplazarse. O sea, esta es una configuración dinámica, evoluciona a través del tiempo. Y lo que hay que pensar, y que lo tocaste, que en el fondo dijiste, bueno, pero la empresa no necesariamente tiene una vinculación territorial, pero a veces es, no porque no lo quieran hacer, si es que a veces no lo saben hacer. O sea, cuando uno conversa con la gente de Turbus, no es que no sepan que tienen un rol dentro del territorio, porque saben que lo tienen. Pero otro es, ¿qué modelo de articulación conversa con ellos cuando la variable del territorio es en su proceso de optimización no está dentro en el fondo? Entonces yo también creo que ahí hay que aumentar un poquito el grado de tolerancia respecto de ver el sector privado como algo ajeno a uno, sino que más bien es parte del ecosistema y que le puedo ayudar a facilitar su interconexión. Es difícil, no creo que los directorios de empresa no estén interesados hoy día. Hace 15 años podría haber sido, te habría dicho, mira, lo más probable es que no tengan ningún interés.
Pero hoy día tú tienes el tema de responsabilidad social empresarial, tienes el tema de desarrollo de proveedores, tienes el tema del apoyo a las dinámicas locales. Por último, una imagen reputacional. Entonces, no creo que a estos actores no les interese tomar parte. Pero claramente si nosotros les enviamos una encuesta y les preguntamos cómo se interrelacionan, puede ser que eso no diga nada respecto a su modelo de interrelación. ¿Sí? Entonces, yo creo que en ese sentido... y otra cosa importante. No te olvides que mostramos la distribución de fondos. Ya, pero esa distribución de fondos se da por capacidades para postular a los fondos, no por ideas. Por lo tanto, afortunadamente, la distribución de ideas o de buenas ideas para emprender no está sesgada. Pueden emerger acá, como pueden emerger en cualquier otra comuna que pueda tener mejores condiciones. El tema es mejorar condiciones, en el fondo. ¿Ya? Pero eso podría aportar a lo que tú me preguntaste. Hola, Cristian. Mi nombre es Nelly Bustamante, soy emprendedora. Puede hablar un poquito más fuerte que el aire me impide poderla escuchar. Nelly Y aparte Bustamante, que ya estoy sordo ya. soy emprendedora. ¿Ya? Yo quisiera hacerte una pregunta. Me gustó mucho porque yo estoy incluida en todo lo que expuso. No terminé mi cuarto medio, pero soy emprendedora. Tengo 61 años y saliendo adelante, tratando de salir adelante, golpeando puertas. Por eso que emigramos a capacitarnos y buscar más conocimiento fuera de la comuna. Mi pregunta es, ¿qué propone usted para vincular las empresas y las universidades y hacerle partícipe junto a los emprendedores? Y con respuesta a las redes sociales, yo encuentro que Turbú tal vez no tenga conocimiento cómo incluirse, pero sí tal vez podían prestarlo las máquinas, ya que tienen esos televisores que mientras viajen podían poner una emprendedora y mostrar su seguimiento y darnos a conocer, digo yo, mirando así como para que no quedemos así encerraditos, ¿ya? Porque toda la gente viaja por todo Chile, entonces dar a conocer la vida de un emprendedor en Turbú también lo estaría ayudando para mostrar nuestros emprendimientos y ayudarnos a salir adelante. Pero me interesaría cómo usted lograría que la empresa se unieran a todos nosotros y ser la unión para salir adelante. Bueno, yo no sé si tengo la respuesta a eso, porque efectivamente es un fenómeno bastante más complejo. Pero lo que he visto que se ha perdido fuerza, y puedo estar equivocado y me corrigen ahí las personas de Cercotec, es esta mirada a la importancia de la asociatividad. ¿En qué sentido? Porque puede ser la asociatividad de empresas de igual tamaño o la asociatividad de empresas entre empresas de diferente tamaño. Y yo creo que ahí hay un espacio, ¿ya? En el cual tú podrías desarrollar algún tipo de programa como desarrollo de proveedores, mejoramiento de calidad o patrocinio de emprendedores, como hay algunas empresas que lo han hecho, pero más bien a nivel nacional y no tan local, que pudiese efectivamente potenciar las iniciativas de ustedes. Ahora, es difícil que esa coordinación emerja solo de los emprendedores. Yo creo que debe haber ahí, apoyarse en alguna gente que permita y facilite ese nexo vinculante con las empresas del territorio. Pero creo que ahí hay un espacio sólido de construcción. Lo habían dicho los panelistas en la sesión anterior, el concepto de eslabonamientos productivos, de articulación para comerciar o en el tema de mejoramiento en términos de insumos. Yo creo que ahí hay un espacio real que podría ser utilizado en el fondo. Pero me cuesta imaginar que eso solo surja al alero de la iniciativa de los emprendedores. Creo que también ahí debe haber algún ente facilitador de eso. Y en ese sentido, esa red que está ahí tiene esos entes facilitadores. Entonces, tal vez ahí más bien algún tipo de perfil de proyecto se pudiese construir en ese ámbito. Hola, por acá. Mi nombre es Elizabeth Flores. Estoy intentando emprender así de la comuna también de Maipú hace mucho tiempo. Mi pregunta era un poco orientada a si existe alguna cifra o algún número de seguimiento en cuanto a la migración que existe de emprendedores de estas comunas que estamos hablando, que se hayan ido a las comunas del Barrio Alto. Si tú tienes algún número, porque puede ser
que también exista, que en estas comunas como el emprendimiento está más focalizado hacia esta economía de guerra que le llamo yo, de tratar de sobrevivir, quizás falta temas de capacitación en estas comunas que les permitan abrir, porque hay muchos emprendedores que a lo mejor tienen negocios pequeños, pero pueden hacer mejoras a través de la innovación. Y ellos, como no logran dimensionar esas mejoras, porque no les llega a ellos quizás capacitación, no existe como una instancia para que ellos a lo mejor se les ocurra ciertas ideas y que las puedan fomentar dentro de la misma comuna. O a lo mejor si hay capacidad creativa dentro de estas comunas, pero efectivamente se están yendo hacia comunas de barrio alto. Entonces yo no sé si tú tienes tangibilizado en números cuántos emprendedores de estas comunas efectivamente se están yendo hacia otros lados. No, la verdad que no lo tengo cuantificado, pero me diste una gran idea. Voy a hablar con un amigo que es geógrafo, que estudia migraciones, que efectivamente uno podría tratar de capturar, a ver si se puede capturar ese efecto. Ahora, respecto de lo que tú dices, no es el tema de la habitabilidad, es el tema de los mercados hacia los cuales tú quieres ir orientado con tu tipo de emprendimiento. Ahí, nuestro colega recién decía este mall virtual, pero también tú podrías evaluar si ese mall virtual es tu plataforma para lograr ese emprendimiento, porque el traslado habitacional no necesariamente garantiza que logres mejores condiciones. ¿Sí? Lo que tú necesitas más bien es el entorno que te apoye a materializar ese proyecto en el fondo. Ahora, lo que sí sucede, y es una pregunta interesante, y es curioso, porque cuando uno ve el perfil de cliente que llega a los CDM, y si mal no recuerdo, por ejemplo, Estación Central, los que más utilizan el CDM no necesariamente son los emprendedores de la comuna, sino que más bien son emprendedores de otras comunas que vienen acá. Entonces, ahí tú tienes un servicio altamente cualificado y estoy de acuerdo contigo, hay un tema de información también, ¿eh? De cómo se comunica la información, pero que puede ser que esté subutilizado por las propias personas que viven en la comuna. Entonces, yo diría que también está ahí ese efecto, ¿no? Pero el punto de la migración lo anoté. Bueno, No sé. esta fue la última pregunta. Le damos muchas gracias a Cristian con un fuerte aplauso. Gracias a ustedes por escuchar. Me retiro. No necesité los lentes, no fue necesario. No necesito los lentes, gracias. Bueno, después de esta muy buena y completa exposición de parte de Cristian, queremos aterrizar un poco todas las ideas que se han comentado hasta el momento acerca del territorio. Así que vamos a continuar esta jornada con un taller que busca generar ideas que se desarrollarán bajo la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las principales necesidades de Cerrillos, Estación Central y Maipú? Con esta actividad buscamos asignar un orden de priorización para cubrir eficientemente las necesidades de los territorios en términos de emprendimiento e innovación. Esta actividad va a estar a cargo de Gabriela Valenzuela, directora del Centro de Desarrollo de Negocios Cercotec de Estación Central, para el taller. Para este taller los invitamos a todos y todas a pasar a la carpa ahora, a continuación. Sí. Confirmé, parece. Sí, en la carpa. Hola a todos. Hola a todos. Chicos, acaba de terminar la segunda ronda, un poco extenuante muchas veces, ¿cierto? Cuando escuchamos hablar a una persona. No, hay harta información, hay que procesarla. Pero para procesarla con un lenguaje más amigable, ahora vamos a pasar a otra actividad, a otra parte acá del Duoc en Maipú, donde se va a hacer una actividad con los emprendedores, con los empresarios, las instituciones, unas mesas de trabajo donde se va a analizar cómo pueden buscarse soluciones concretas y reales para los emprendedores. Oye, yo en esta charla que dieron ahora aprendí bastante. Ahí enseñaron qué es lo que era el ecosistema y todo como más global, ¿cierto, Julio? Así que aprendimos bastante hoy día en este transcurso del día. Así que ahora sigan pendientes de las redes del Club de los Emprendedores, porque nos vamos a instalar al otro lado para poder seguir con la actividad del día de hoy. Así es, va a estar muy entretenido porque vamos a hacer un juego de cámaras, sí. Vamos a estar hablando a través de Skype, así que no se desconecten y sigan compartiendo con todos sus amigos ahí del Club de los Emprendedores. Nos vemos. Chao.